Buen día, maestra y compañeras. A lo largo de este video les compartiremos los cambios que han surgido en el aspecto educativo a partir del año 2011 hasta la actualidad. El primer aspecto que abordaremos será cómo eran las escuelas y las aulas. A diferencia de las décadas pasadas, en el año 2011 ya se contaba con infraestructuras donde había servicios básicos, como agua suficiente durante toda la jornada. Las escuelas también disponían de energía eléctrica y se contaba con agua potable para la comunidad escolar. En algunas escuelas se contaba con una biblioteca, un aula de medios, una sala de maestros, la dirección escolar, una cancha y el patio. También se tenía un plan de protección civil al interior de la institución educativa. Sin embargo, no eran todas las escuelas, ya que en algunas no se tenían los suficientes recursos y aún tampoco se tienen en la actualidad. En el año 2014 se registró que el 15% de las escuelas a nivel nacional solo tenía un salón de clases, teniendo así grupos multigrado. El 46.9% contaban con 6 aulas y el 26.9% tenía 12 aulas, por lo que existía un mayor déficit en las escuelas indígenas. En la actualidad es más común que también se cuenten con los servicios y espacios antes mencionados, pero en cuanto a las aulas ya no se cuenta con bancas para que los niños se sienten en vinas, sino que ahora hay sillas con paleta y mesas trapezoidales individuales y una silla por alumno. Ya no hay pizarrón de gis, sino pizarrón blanco y plumones. En el año 2019 se registró en las escuelas de educación básica que el 31% presenta daño estructural en las instituciones. El 33% funciona con estructura atípica, es decir, que no se cumple con la normatividad. El 69% presenta carencias de servicio de Internet. El 23% no tiene red de agua potable y el 3% no tiene energía eléctrica. Es por eso que hoy en día también existen instituciones con falta de recursos, como lo es mayormente en las comunidades indígenas. ¿Cuánto ganaban los maestros? Los salarios de los maestros han mejorado en los últimos años en México. Entre el 2005 y el 2015, los salarios reglamentarios de los maestros de preescolar y primaria aumentaron un 12% y en un 13% para los de educación secundaria, lo que representa el doble del incremento en el promedio de los países de la OCDE en el mismo periodo. Sin embargo, los salarios de los maestros son todavía bajos en comparación con otros países de la OCDE, excepto para los maestros de educación media superior. Los salarios de los maestros de preescolar a la educación media superior tienden a ser competitivos en el contexto nacional. A diferencia de la mayoría de países de la OCDE, los sueldos reglamentarios de los maestros de tiempo completo en México son más altos que los ingresos promedio de los trabajadores con estudios de educación superior. Los maestros de preescolar y primaria con 15 años de experiencia ganan un 35% más que trabajadores con educación superior, y los profesores de secundaria ganan alrededor del 74% más, siendo el porcentaje más alto entre los países de la OCDE. Pudimos encontrar lo que ganaban durante el año 2018 y 2019 los docentes de educación básica. Durante el 2018
18, un docente de jardín de niños en el tabulador de la SEP se registra un sueldo base por 25 horas de trabajo semanales de 6.043.50 pesos mexicanos, con una percepción total de 8.043.50 pesos mexicanos. El salario puede mejorar para la figura del maestro de jardín de niños de tiempo completo mixto, con título en licenciatura de preescolar, donde el salario comienza en 15.363.90 pesos mexicanos, con una percepción total de 16.363.90 pesos mexicanos. Para la figura de dirección a nivel del salario va desde los 10.271.55 pesos mexicanos hasta los 35.492 pesos mexicanos. Para el profesor de primaria, el mismo tabulador indica un salario base de 321.90 pesos por hora, o bien, en jornada de 25 horas, un base de 6.043.50 pesos hasta los 29.197.80 pesos mexicanos. El salario mejora para la figura de maestros de primaria de tiempo completo mixto, con título en licenciatura de primaria, donde el salario comienza en 15.363.90 pesos mexicanos. También se establece la figura de maestros de primaria nocturna, que cuenta con un tiempo de trabajo de 10 horas y un salario entre 3.937.75 pesos hasta los 14.295.05 pesos mexicanos. Un director de primaria gana en promedio 10.271.55 pesos hasta 36.492.35 pesos mexicanos. Un maestro de secundaria gana en promedio 418.40 pesos mexicanos. El mismo tabulador señala que un maestro del nivel con grado más alto puede ganar hasta 1.518.45 pesos mexicanos por hora. Durante el 2019, de acuerdo al tabulador de la SEP, un maestro de jardín de niños tiene como sueldo base mensual bruto de 8.401.45 pesos por 25 horas de trabajo a la semana. Los profesores de educación básica, preescolar, primaria y secundaria que formaron parte del Programa Nacional de Carrera Magisterial vigente de 1991 a 2015 reciben un monto extra dependiendo del nivel que alcanzaron en dicho programa, el cual constaba de 5 niveles A, B, C, D y E. Es importante señalar que el Programa Nacional de Carrera Magisterial dejó de existir en 2015. Significaba un incremento horizontal para los profesores y consistía en una evaluación rigurosa que además promovía la actualización y capacitación del plantel docente. No todos los maestros que se encontraban laborando entre 1991 y 2015 pudieron calificar para carrera magisterial, pero quienes lo lograron continúan recibiendo este estímulo en cada quincena. De acuerdo al mismo tabulador, el sueldo base mensual bruto de un maestro de grupo de primaria en México es de 8.401.45 pesos por una jornada laboral de 25 horas a la semana. El salario de un maestro de primaria mejora con otros complementos retributivos, como tener un puesto de mayor responsabilidad o tener un horario mixto. El salario bruto mensual de un maestro de grupo de primaria de tiempo completo mixto, titulado en licenciatura de primaria, es de 16.047.60 pesos mexicanos. Debemos recordar que los montos mensuales son brutos, es decir, aún no tienen descuentos de impuesto. Y así como los maestros de preescolar, algunos profesores de primaria también reciben estímulos a la quincena de carrera magisterial. Marco normativo internacional. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 26, establece que la educación, al menos en su nivel elemental, debe ser gratuita y obligatoria. El artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales define las acciones que deberán emprender los Estados partes para la consecución efectiva del derecho educativo en sus respectivas jurisdicciones. Dimensión inclusiva del derecho a la educación. El principio fundamental de la no discriminación está consagrado en prácticamente todas las declaraciones, pactos y acuerdos y convenciones que versan sobre los derechos humanos. El marco normativo del derecho a la educación y la reforma educativa del 2013 en México. La Constitución y la Ley General de Educación, la educación básica en México, está regulada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917
17 y la Ley General de Educación de 1993, cuya modificación fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de abril del 2014. Originalmente la educación básica, artículo 3 constitucional, incluía la educación primaria y podía ser impartida por el Estado y los particulares que se pegaran a los estatutos oficiales, siendo la obligatoriedad, laicidad y gratuidad los principios fundamentales que la regían. Posteriormente se integraron a la educación básica a los niveles de secundaria en 1993 y de preescolar en el 2002. El artículo 31 de la Constitución establece como una obligación de los padres el que sus hijos asistan a las escuelas, ya sean públicas o privadas, a cursar la educación básica y media superior. El artículo 73 constitucional señala como funciones centrales del Congreso establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales, además de legislar en todo lo que se refiera a dichas instituciones. Especial importancia tiene la función de promulgar leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación y los estados y los municipios el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a este servicio público. Es así que en esta década la LGE observa que todos los habitantes del país tienen derecho a recibir educación de calidad con las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional. Dicha ley establece que deberá ser una educación de calidad, que toda la población pueda cursar la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. También establece que la educación será laica, gratuita y tendrá los siguientes fines: contribuir al desarrollo integral del individuo, favorecer el desarrollo de facultades para adquirir conocimientos, capacidad de observación, análisis y reflexión crítico, fortalecer la conciencia de nacionalidad y soberanía, así como la valoración de las tradiciones y particularidades culturales de las diversas regiones del país, y promover los valores de justicia, igualdad, no violencia y el respeto a los derechos humanos. La política educativa. La Meta Nacional de México con Educación de Calidad, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, era mejorar la calidad de educación, pues no basta con dar un espacio a los alumnos de las escuelas de todos los niveles, era necesario que la educación forme para la convivencia, los derechos humanos y la responsabilidad del entorno, la protección del medio ambiente, la puesta en práctica de habilidades productivas y en general para el desarrollo integral de los seres humanos. INEGI y datos educativos. De acuerdo con la encuesta intercestal que fue levantada en 2015 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el porcentaje de población de 6 a 14 años que asisten a la escuela ha aumentado. Sin embargo, los números entre las entidades del país no son homogéneos. Los estados que presentan las cifras más bajas de jóvenes en las escuelas, entre 99% y 95%, son Chihuahua, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Campeche. La encuesta arroja que los municipios con la menor cantidad de población en escuelas son Rivapalacio, Chihuahua, San Simón Zahuatlán, Oaxaca y Batomilpas, Chihuahua. Los estados que presentan una población de entre 6 y 14 años mayor al 97% en las escuelas son Baja California Sur, Sinaloa, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México y Yucatán. Educación desigual. Uno de los problemas más grandes del sector educativo, las brechas sociales y regionales. El acceso y ejercicio del derecho a la educación es menor para los grupos vulnerables, especialmente las regiones rurales. Aquí algunas cifras importantes. En México, alrededor de 1.4 millones de niños y jóvenes en edad estudiantil invierten tiempos excesivos de traslado a sus instituciones. En la educación primaria indígena hay 21.8 alumnos por cada docente. El 36.2% de los profesores de primarias indígenas no cuentan con programas de estudio. El nivel más alto de demora en entrega de libros de texto gratuitos se presenta en escuelas indígenas. El 13.2% de los niños y jóvenes en pobreza extrema por ingresos no asiste a la educación obligatoria. A escala nacional, 3 de cada 10 alumnos abandonan los estudios por falta de dinero.
La nueva escuela mexicana es la implementación de la nueva política educativa nacional por parte del Estado mexicano. Materializa el Acuerdo Educativo Nacional, una iniciativa del Ejecutivo presentada en diciembre del 2018 y diseñada para derogar la reforma educativa implementada en el 2013. El Acuerdo Educativo Nacional fue el resultado de una consulta realizada a profesores, directivos, sociedad civil y alumnos. Al plantearse como una reforma constitucional, la implementación del Acuerdo Educativo Nacional requirió de un proceso legislativo que culminó el pasado 15 de mayo del 2019. Muy recientemente se aprobaron sus leyes secundarias, proceso que permite la implementación de la nueva escuela mexicana de acuerdo con el calendario programado por la Secretaría de Educación Pública. La nueva escuela mexicana, de acuerdo con el secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma Barragán, la nueva escuela mexicana es la implementación de la educación profundamente humanista, científica y tecnológica. Su objetivo es el desarrollo armónico de todas las facultades del ser humano, así como el fomento del respeto de derechos humanos, de las libertades y de una cultura de paz y solidaridad internacional. Para conseguirlo, promoverá los valores como la honestidad y empleará todos los recursos necesarios para la mejora continua de los procesos de enseñanza y aprendizaje. El diseño y la implementación de la nueva escuela mexicana implicará retos que el profesionista de la educación en México debe conocer y enfrentar en esta nueva etapa de la educación en México. La evaluación docente. La evaluación educativa representa una cultura práctica y política institucional bastante tardía en el avance y fortalecimiento de la educación formal en México, pues, antes de la década de los 80 era casi inexistente en nuestro país, como bien apunta Vidal, 2009, mientras que, por su parte, la evaluación del desempeño docente en la educación obligatoria constituye una de las áreas con menor grado de desarrollo del sistema educativo nacional, a decir de Cardoño 2005. Reafirmó que la misión estratégica del INEE es, entre otras cosas, evaluar el sistema educativo nacional. En el 2012 se aplicó la evaluación universal a docentes de educación básica. Se destacó que este tipo de acciones contribuyen al fortalecimiento de los programas académicos de formación continua y generan estrategias pertinentes que contribuyen a la mejora de calidad de la educación. Tener información e indicadores para el análisis y diseño de fortalezas, oportunidades de mejora en el sistema educativo, sin afectar derechos laborales de docentes. En el 2014, la presentación hizo un reencuentro de la evaluación docente, por lo cual se ocuparon diferentes puntos. Uno de ellos es el componente legal, pues la Constitución plantea fortalecer el desarrollo profesional docente como un requisito para la mejora de calidad educativa. Como segundo punto, el componente administrativo para establecer el ingreso y promoción docente a través de concursos y oposición. Y por último, el componente de calidad que busca garantizar la idoneidad de los conocimientos y capacidades de quien ejerce la docencia. En el 2017-18 se da el nuevo modelo educativo y este replantea la evaluación dentro del marco legal y vigente, que recupera las fortalezas del modelo anterior, atiende las opiniones y sugerencias que han hecho docentes y expertos y permite un proceso de evaluación más amigable. En este nuevo modelo están participando alrededor de 160,000 docentes. Se redujeron de 4 a 3 las etapas de evaluación y solo una de ellas se aplica con una sede que el docente puede escoger. Se incorporan elementos que vinculan la evaluación del desempeño con el quehacer cotidiano de los maestros en su contexto escolar. La formación se ha fortalecido buscando que sea más pertinente, que sea vinculada a la evaluación y que sirva a la mejora de la práctica docente. En cuanto a la función del INEE, destaco que, como autónomo, tiene autoridad de la evaluación y su función es trabajar en conjunto con las autoridades educativas para normar y expedir lineamientos a los que deben sujetarse las autoridades al llevarlas a cabo. Bueno, chicos, yo les voy a hablar acerca de la contratación docente. En este caso encontré algo muy curioso, por así decirlo, y que no lo sabía, que es que investigando más a fondo, un profesor de educación superior
me comentó que ellos no están por medio de un contrato, sino ellos se dan de alta y firman un documento que se llama formato único y personal, que ese sería como su contrato. Al estar investigando más a fondo sobre este formato, me di cuenta que esto agilizó muchísimo más el problema, ya que pues antes si algo estaba mal tardaba mucho en tramitar los formatos, ya que se regresaban muchas veces y esto también generaba un problema de pago. Y con medio de las TICs y todo lo que está ahorita, pues el problema se terminó, ya que el encargado de hacer este proceso baja el formato, lo llena y lo envía por correo electrónico a Recursos Humanos y este lo revisa. En caso de que exista algún error, lo corrige directamente y se regresa. Ellos lo reciben, o sea, los docentes, nuevamente y lo imprimen para ser firmado. Y una vez esto se hace, se entrega al subdirector, a quien lo canaliza a Dirección General para finalmente ingresarlo. Esto agiliza muchísimo más las cosas y redujo costos, ya que pues ya no iban a donde tenían que ir anteriormente, sino que ahora ya todo es vía internet y disminuyeron todos estos errores. El formato único y personal va cambiando, depende si los profesores cambian la categoría o su número de horas, pero no lo renuevan cada año, por así decirlo. Esto es en educación pública. Y en educación privada le pregunté a una maestra de inglés de un preescolar y me comentó que sí tiene un contrato como tal, pero el abogado de la escuela los tiene, que ellas como empleadas no tienen acceso a los contratos hasta que se les renueva o se les vence. De igual forma, decidí seguir indagando y le pregunté a otra docente. Esta docente labora en Durango y ella me comentó que estaba por medio de un contrato colectivo de trabajo, que en ese contrato no decía prestaciones ni absolutamente nada, que solo eran los datos del lugar donde iba a trabajar, sus datos y su firma, y que las condiciones ya vienen en un contrato colectivo de telesecundaria, pero que eso es diferente, o sea que eso no era su contrato como tal, y que en este contrato colectivo de trabajo entre todos llegaban a acuerdos debido al salario, a las vacaciones, a los descansos, a las condiciones. Y en la descripción del video les voy a dejar el PDF donde viene el contrato colectivo. De igual forma, pregunté a otra docente, la cual ella trabaja en un colegio cristiano, lo cual ella no recuerda que le hayan dado un contrato, pero sí recuerda que le dijeron las prestaciones y sus obligaciones, que firmó algunos papeles para poder ser del ministerio, que esto quiere decir algo de la religión donde ella va a laborar, debido a pues que esto es un colegio diferente, ya que este colegio sí está basado en la religión. Le comentaron que después se iba a aumentar un porcentaje de su salario por año, pero que sí cuenta con prestaciones del Seguro Social. Y esto sería todo por mi parte, chicas.